Cripto inversores, muy buen día, ¿cómo estamos? Yo estoy acá muy bien, como siempre, tomando matecitos, mirando al mercado y creando contenido. Y el día de hoy les quería hablar sobre varias cositas que estoy viendo en el mercado, tanto financiero tradicional como, bueno, un poco de macroeconomía, geopolítica, ecosistema cripto, por supuesto, también. Así que acá, un poco con mi ayuda de memoria, te quería comentar que el mercado en general, ahora mismo las bolsas de prácticamente todo el mundo, sobre todo en Asia, están cayendo y con mucha fuerza. Pero hay algunos activos que están subiendo, como por ejemplo Bitcoin, que bueno, no solamente no cayó, ni siquiera es que se mantuvo, sino que está subiendo y llegó a subir más de un 5% en las últimas 24 horas. Eso habla muy bien de la fortaleza del mercado cripto. Por otro lado también el petróleo, por supuesto que subió y llegó hasta $115 el barril de petróleo aproximadamente, llegando a un punto en el cual no veíamos desde 2022 y 2008, una resistencia muy clara, la cual por suerte fue respetada y el precio del petróleo cayó. También cayó en parte debido a que el G7 anunció que iba a liberar una cantidad de unos 350 a 400 millones de barriles de petróleo, si es que no me equivoco, lo cual tampoco es tanto, solamente alcanza para cubrir 2 semanas de demanda de petróleo, pero aún así fue suficiente como para tumbar un poco el precio, un poco bastante, porque cayó un 15% aproximadamente, o sea, llegó hasta $115 y cayó hasta $100 por barril. Pero bueno, hay que ver cómo sigue la cosa, cómo va evolucionando todo, porque el conflicto en Medio Oriente no para y hay algunas situaciones bastante delicadas, muchas de hecho. Por empezar, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Por otro lado, ya tiene un nuevo líder supremo, el cual perdió muchísimos familiares en el conflicto, por lo que yo no creo que tenga un approach muy delicado, creo que va a ir al muere, o sea, va a ir al frente, y Estados Unidos dice que no va a ceder para nada, que va a seguir hasta que cambien un poco la situación y cómo se manejan en Irán. Pero por otro lado también les quería comentar que hubo un misil iraní que iba dirigido hacia Turquía, más allá de todos los países del Medio Oriente que está atacando, iba dirigido hacia Turquía, lo cual es algo bastante grave. Por suerte fue interceptado por la OTAN y no llegó a generar ningún herido, así que eso es algo a tener muy en cuenta y seguir súper de cerca. Por otro lado también les quería hablar de que el petróleo, bueno, tiene infinidad de distintos efectos en la economía a nivel mundial, pero uno de ellos, y muy relevante, tiene que ver con la inflación. Cuando el precio del petróleo aumenta, la inflación también aumenta. Y eso no le conviene para nada a los activos considerados de riesgo, ya que necesitan que la inflación esté baja para que la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, pueda tomar políticas monetarias expansivas, y no solo la Fed, sino los bancos centrales de todo el mundo, y de esa forma haya más dinero, más expansión, más actividad económica y suban los precios de prácticamente todas las cosas. Pero bueno, como te digo, si la inflación está muy elevada, que lo cual ahora no está elevada, según Truflation es menos del 1% en Estados Unidos, es bajísima. Eso le da mucho margen a la Fed para hacer recortes en la tasa de interés, cierto tipo de inyección de capital, de liquidez, perdón, no por herramientas como instrumentos financieros de largo plazo, como bonos del tesoro, recompra de bonos del tesoro y demás, pero sí de letras, que son instrumentos financieros más a corto plazo. Pero bueno, en fin, a lo que voy es que la Fed actualmente sí podría llegar a tomar políticas monetarias expansivas, sobre todo veremos en mayo cuando cambie el presidente de la Fed y se vaya Jerome Powell y entre Kevin Warsh, a ver cómo termina operando. Pero por ahora, si bien se puede, con el conflicto en Medio Oriente está todo ahí muy en veremos. Hay que ver si va a seguir, digamos, por mucho tiempo, si se va a resolver rápido. Si se llega a resolver rápido, eso sería, creo que, bastante alcista para los mercados, porque generaría que la inflación no se termine disparando de forma sostenida, y en caso de que siga por
meses, años, ojalá que no. Eso sí que podría llegar a generar una subida en la inflación bastante sostenida. Pero bueno, veremos qué termina sucediendo. Hablando del IPC, del índice de precios al consumidor, un dato de inflación, el día miércoles de esta misma semana lo van a anunciar, así que bastante atentos a eso. El dato oficial, no el de Truflation. Por otro lado también les quería comentar, bueno, de hecho, sea de paso, ¿cuál es la diferencia entre el dato de Truflation y el oficial del gobierno? El de Truflation es de una compañía privada que va midiendo a través de una canasta que se armaron ellos, que es bastante, tiene mucho sentido, día a día cómo va evolucionando la inflación, mientras que la del gobierno es la del gobierno y va con rezago. Por otro lado también, el jueves tenemos peticiones por desempleo, también un muy buen dato para ver en qué situación está el empleo, lo cual es súper importante y relevante. Por otro lado, bueno, sobre todo porque tiene que ver también con las políticas monetarias expansivas. Si hay muchas peticiones por desempleo, quiere decir que el empleo no está bien, se necesita generar algún tipo de movimiento a la economía para que crezca y se genere empleo. Por otro lado, el día viernes tenemos el dato del PBI, también el PCE y también de ofertas laborales. Así que ese día es clave. Por último, y para ir finalizando, te quería comentar algunos datos relevantes, en mi opinión, del sector cripto. Tenemos a Strategy, la empresa de Michael Saylor, que ya tiene más de 700.000 Bitcoin, creo que unos 730.000 Bitcoin, que el día de hoy anunció que la semana pasada compró más de 17.000 Bitcoin. Así que se está tanqueando el precio de BTC y está haciendo que suba. Es algo muy positivo. Bueno, en todo lo bueno hay algo malo y viceversa, ¿no? Porque la concentración de tanto Bitcoin en una sola compañía también lo vuelve un potencial cisne negro muy, muy, muy peligroso. Mejor que esté todo bien distribuido, pero por otro lado también hace que el precio de Bitcoin siga subiendo. A nivel marketing funciona muy bien también, como sale a explicar Michael Saylor en un montón de medios de comunicación, tanto tradicionales como podcast y demás. Así que en todo lo bueno hay algo malo y viceversa, como te decía. Dos últimas cositas que te comento del mundo cripto y del video. El Nasdaq cerró una alianza con Kraken, que hace poquito consiguió una licencia para operar como un banco. Y el principal objetivo de esta alianza es ofrecer acciones tokenizadas, o sea, on-chain. El mundo va hacia eso. Ya lo dijo Larry Fink, el CEO de BlackRock, el mayor fondo, el mayor gestor de activos del mundo, y otras grandes personas dentro del mundo financiero hablan de la tokenización de activos. Yo creo que el mundo tiende a eso, así que es súper importante estar en el ecosistema de las criptomonedas. Y por último te comento que Ethereum, si bien la acción del precio está bastante rezagada, menos de $2.000, sí es cierto que a nivel fundamental viene mejorando muchísimo. Las comisiones por transacción en la red, si llevas mucho tiempo en cripto, recordarás que eran impagables, eran altísimas. Para hacer una transacción, yo he llegado a pagar más de $50, a veces me tiraba 100, 150, bueno, eso no lo pagaba, ni siquiera sé hoy en día cómo llegué a pagar $50 de transacción, pero ahora mismo cayó un 99% desde esos momentos allá por 2021 y cuesta centavos de dólar, así que funciona muy bien. Incluso el mismo Vitalik Buterin y muchas personas del ecosistema de Ethereum han dicho que hoy en día no tienen tanto sentido las L2, las blockchains de segunda capa, porque justamente eran para escalar en cuanto, sobre todo, bueno, velocidad y costo por transacción, pero hoy en día la mainnet funciona bastante bien, aunque yo creo que puede llegar a haber algunas L2 con algunos fines específicos que estén justamente diseñadas para, no sé, el gaming, para distintos sectores, así que creo que sí pueden llegar a funcionar. Bueno, cripto inversores, eso fue todo por el día de hoy. Les voy a dejar mi cuenta de Instagram donde subo un montón de contenido cripto en la descripción y también en el comentario destacado. Nos vemos mañana. Chau, chau.